Bienvenidos, hermanos y amigos, de nuevo a este estudio de Introducción a la Antropología. Vamos por el cuarto y último. Estoy muy contenta de haber participado en estos estudios. Y antes que nada, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Dios mío, te damos las gracias por permitirnos tú poder indagar en tu palabra, Señor, por permitirnos tú de saber y conocer el origen de las cosas, Señor. Gracias por la iluminación de tu Espíritu Santo que nos ayuda, nos da luz a nuestro corazón y nuestro espíritu para poder saber lo que tú has querido revelarnos, Señor. Te ruego por todos los que estamos aquí escuchando, por nuestra familia, que tú nos ayudes, nos bendiga y te quedes con nosotros, Señor. Te damos gracias de antemano y pidiéndote que todo sea para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, ya hemos dado 3 estudios. El origen del hombre, estuvimos hablando del creacionismo, el ateísmo. El segundo, la naturaleza del hombre, su parte material e inmaterial. Y el último que hemos dado es la historia del pecado, sus consecuencias y sus problemas. Cada vez ha ido los estudios siendo más profundos, más difíciles, pero bien, aquí seguimos. Hoy toca la doctrina de la imputación. ¡Qué palabreja! Pues bien, definición de imputación. Poner en la cuenta de, en el sentido positivo como negativo. Nos pueden endosar algo bueno o malo para que nos entendamos. Y lo primero que vamos a hablar y vamos a ver es el pecado original, que se usa en 2 sentidos. El primer pecado de la raza, o sea, el primer pecado de Adán, como acto personal de Adán. Transgresión, desobediencia, prevaricación. Es el estado del hombre en todas sus generaciones como consecuencia del primer pecado de la raza. La condición pecaminosa y depravada inducida por el pecado de Adán en nuestros primeros padres y en sus descendientes. Y segundo, pecado es el estado del hombre en todas sus generaciones, como consecuencia de ese primer pecado de la raza. La mayoría de las posiciones aceptan el hecho de la transmisión de la naturaleza pecaminosa a través de Adán. ¿Por qué? Porque somos una raza, la raza humana. Todos los hombres son de la misma especie. Todos proceden de una sola pareja humana, cuyas características claras son originalidad, surgida como producto de una creación inmediata de Dios, universalidad, todos los individuos son de la misma especie, poseen las mismas características esenciales e inmutabilidad, es decir, que la especie permanezca fija, de modo que no pueda darse salto de una especie a otra. Argumentos bíblicos. La Biblia nos presenta la unidad de la raza humana, al mismo tiempo que nos declara el común origen de toda la humanidad actual, a partir de la primera pareja. La diversidad de color, estatura, mentalidad, etc., no es objeción válida, puesto que tales diferencias se explican satisfactoriamente como producto de diversos factores, el climático, dietético, etc. Ese es otro estudio. Hay diferentes etnias, pero una sola raza, la humana. Se cuenta que cuando Einstein fue por primera vez a Estados Unidos, tenían que rellenar unos folletos que pedían muchos datos, y entre ellos había un apartado que ponía que pusiera la raza, si era blanca, si era negra, y él no tachó ninguna. Él dijo, raza humana, porque claro, es la que hay. Así que seguimos. Vamos a ver ahora
que la mayoría de las posiciones aceptan el hecho de la transmisión de la naturaleza pecaminosa a través de Adán. Casi todos concuerdan lo mismo. Todos hemos recibido esa naturaleza de pecado a través de Adán. Esta naturaleza pecaminosa es transmitida de generación en generación porque somos, como hemos dicho, una raza. Cuando los ángeles cayeron, no cayeron todos, porque no son una raza. Yo muchas veces pienso en cómo cayeron los ángeles, teniendo a Dios cara a cara, viviendo allí continuamente con Él, en un estado que no conocemos muy bien, pero qué manera de caer en el pecado, estando en ese estado, en esa condición. Dios no perdonó a los ángeles que cayeron, como sabéis. Seguimos. Esta naturaleza pecaminosa incluye inclinación hacia el mal, depravación entendida como incapacidad de hacer aquel bien que agrada a Dios. Yo sé que podemos hablar perfectamente de lo que es la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque todos la tenemos. Esa inclinación, esa maldad que hay dentro de nuestros corazones. Y podemos verlo y podemos hablar de ello porque nosotros hemos pasado de un estado a otro, pero no dejamos de tener esa naturaleza pecaminosa. ¿Cómo podría decirle? Ese interior malo. Cuando tenemos una situación o estamos frente a algo que viene a atacarnos, ¿cómo sentimos a través de nuestro cuerpo, cómo sentimos esa naturaleza de maldad? Que es verdad que poco a poco se ha ido reduciendo, pero que seguimos teniéndola. Seguiremos con esta naturaleza pecaminosa hasta que no estemos delante de la presencia del Señor. Muchas veces cuando me preguntan, ¿cómo será cuando estemos en el cielo? ¿Cómo estaremos? ¿Cómo nos pareceremos? Yo muchas veces pienso, digo, que lo primero que voy a dejar de sentir es esa tendencia al pecado, esa tendencia hacia el mal. Ese peso del pecado se quedará aquí, desaparecerá. Ese estado, eso es un estado, desaparecerá de nuestras vidas. El peso del pecado. Yo sé que todos podemos hablar y nos estamos entendiendo de lo que es esa naturaleza pecaminosa que llevamos a cuesta. ¿Quién nos librará, como dice el apóstol Pablo? Mientras que estemos aquí, la tendremos. Es la incapacidad de hacer el bien que le agrada a Dios. Vamos a ver el texto clave, que es Romanos 5:12. Vamos a buscarlo. Romanos 5:12. Ahí se habla de la diferencia. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está la diferencia de pecado como estado, naturaleza del hombre, y pecados que son el hábito, los hábitos concretos del pecado. Por tanto, como el pecado, no los pecados, entró ya en el mundo. ¿Por quién? Por Adán, por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y ahora por qué? Por cuanto todos pecaron. Aquí vemos la diferencia. Pecado, no pecados. Por tanto, se fija no en los actos concretos del pecado, sino ya en el hábito. Vamos a seguir. Así que, como hemos dicho, para que quede bien claro, que esta naturaleza pecaminosa
es transmitida de generación en generación, porque como hemos dicho, somos una raza y esto incluye, para que no se nos olvide, inclinación hacia el mal, depravación, incapacidad de hacer aquel bien que agrada a Dios. Así que dice pecado, no pecados, no los actos concretos del pecado, sino el hábito. Los actos de pecado nacen de un principio o naturaleza que es pecadora. Así que, como hemos dicho, Romanos 5:12 distingue entre pecado y pecados. El primero es la naturaleza y el segundo es la expresión de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque el pecado es egoísmo. En esencia es egoísmo. El egoísmo es un amor a sí mismo exagerado, que ubica los intereses personales antes que los de Dios. Y todas las formas de pecado pueden trazar su origen en el egoísmo, mientras que la Biblia enseña a través de Jesucristo el altruismo y la generosidad. Me gustaría que leyéramos unos versículos que todos conocemos perfectamente, pero lo voy a leer de otra manera. Mirad, vamos a buscar en Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios, y vamos a ir al capítulo 2, vamos a leer del 1 al 3, donde Pablo habla de lo que éramos. Pero yo lo voy a leer como si todavía nosotros no hubiéramos nacido de nuevo, para que no olvidemos, nunca olvidemos lo que éramos. Voy a leerlo de esta manera, como si todavía el Señor no nos hubiera transformado. Mirad, dice que Él nos dio vida a nosotros. Os voy a leer como si todavía yo estuviera en ese estado. Cuando yo estoy muerta en mis delitos y pecados, en los cuales estoy andando, siguiendo la corriente de este mundo. Estoy andando conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en mí, en una hija o hijo de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estamos viviendo en este tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es vivir no siendo hijos de Dios y sin que Él todavía no nos hubiera dado vida. Terrible vivir de esta manera. Estoy tentada a seguir a leer el versículo 4, pero ese es otro estudio. Esa es la naturaleza depravada. Vivir en la carne, siguiendo mis deseos egoístas, según el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, y solamente haciendo los deseos de mi carne. Eso es vivir en esa naturaleza pecaminosa. Así que, fijaros lo que es la naturaleza. Como he dicho antes, sabemos muy bien de lo que hablamos, porque todavía es como si corriera por nuestras venas esa pecaminosidad. Pero claro, ahora lo vamos a leer como dice aquí. Y Él os dio vida a vosotros. Él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria a Dios. Me encanta ahora sí de leerlo en pasado, pero que no olvidemos nunca lo que éramos. Hijos de la ira. Así que seguimos con el estudio. Esto ha sido un paréntesis. Vamos a ver la palabra esta, imputar. Dice aquí el estudio. La palabra imputar es la traducción de dos palabras en griego. Elogeo, que solo aparece en Romanos 5:13, apuntad los versículos y ya lo miráis tranquilamente, y Filipenses 1:18. Y la otra palabra es logistomai, que aparece 41 veces, 16 de ellas en Romanos 4. La palabra habla de tres grandes imputaciones. Primero, la justicia de Dios a los que creen en Jesucristo. Se nos imputa la justicia de Dios, algo positivo, a los que creen en Jesucristo. Apuntar estos textos. Génesis 15:6, Romanos 3:22, Filipenses 1 del 17 al 18. La otra imputación, el pecado del hombre a Cristo. Nuestro pecado será imputado a Cristo. Segundo de Corintios 5:21, Isaías 53:6. Y la otra imputación que habla la Biblia es el pecado de Adán a los hombres. Se nos ha imputado a la raza humana el pecado de Adán. El texto que hemos leído, pero ya completo. Romanos 5, del 12 al 14. Y es aquí donde se va a centrar este estudio. La cuestión ahora es, ¿qué se entiende por pecado? Cuando decimos que el pecado de Adán es imputado a cada miembro de la raza humana. ¿Solo una naturaleza pecaminosa? ¿O también incluye el acto pecaminoso de Adán con toda su culpabilidad? ¿Se nos ha imputado solo la naturaleza o también el acto pecaminoso? Pues bien, el alcance de la controversia sobre la doctrina de la imputación del pecado se basa en este pasaje que es el más teológico de la Biblia. Como hemos visto, Romanos 5, del 12 al 21. Toda escuela de teología que se preocupa por las Escrituras busca su propia interpretación de este pasaje para poder justificar sus afirmaciones o sus credos respecto a la realidad del pecado y de la muerte. Son muy pocas las porciones de la Biblia que han tenido que soportar tan variados tratamientos. Es probable que, hasta cierto punto, la verdad se encuentre en cada una de ellas y que también haya en cada una algo de error. No obstante, cualquier teoría que contradiga estos versículos debe de ser rechazada como errónea. Así que vamos a ver las posiciones que hay. Y empecemos. Ahora, hermano, tengo que estar leyendo las posiciones. Vamos a ver la primera, la posición pelagiana. El pecado de Adán nos dio solamente un mal ejemplo. Posición pelagiana. Estado del hombre al nacer. Inocente y capaz de obedecer a Dios de la misma manera que Adán lo hizo en el huerto de Edén. Es perfecto el ser humano, aunque falible como Adán, y con la posibilidad de pecar. Libre en cuanto a tendencia hacia la depravación. Algunos dirían que se inclina hacia el pecado, pero niegan una depravación total. El efecto del pecado de Adán sobre la raza. El pecado de Adán
fue un acto infantil y carente de importancia y solo le afectó a él. Lo único que nos dejó Adán fue un mal ejemplo. Así que hay unas preguntas y respuestas al respecto. ¿Cómo pecan los hombres hoy en día? Pues al seguir el mal ejemplo de Adán. ¿Qué es la corrupción? Solamente una costumbre o un hábito malo. ¿Qué es lo que se imputa? Solamente aquellos actos personales que la persona comete, no el pecado de Adán. ¿Cómo se salva el hombre? El hombre puede salvarse tanto por la ley como por el Evangelio. El hombre es capaz de obedecer la ley si quiere y es capaz de imitar el ejemplo de Cristo. De ambas maneras, el hombre se salva. ¿Qué pasa? Problemas con esta posición pelagiana. Niega que cada hombre nace con una naturaleza pecaminosa. O sea, no hemos heredado esa naturaleza de Adán. Y así se contradice textos tan claros y evidentes como el de Romanos 5:12, que dice, como hemos visto antes, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También podéis apuntar el Salmo 51:5, que dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así que la posición pelagiana es la única de las 4 que estudiaremos que niega la transmisión de la naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán. También niega que el hombre es incapaz de cumplir la ley divina sin la ayuda de Dios. Niega, por tanto, la salvación por la gracia. De esta manera, niega el significado natural de textos como Romanos 3:20, Hechos 13:39 y Gálatas 2:16. La redención y la santificación tienen su punto de partida en el hombre, el cual avanza poco a poco por medio de una buena voluntad imaginaria hacia la santidad y la comunión con Dios. Niega que el acto concreto de Adán y su culpabilidad fueran imputados a la raza, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 significa que de alguna forma yo participé en el pecado de Adán. Es más que simplemente recibir una naturaleza pecaminosa. El tiempo aoristo en el griego está bien traducido en la Reina Valera. Si se dijese han pecado, se podría interpretar como actos concretos durante la vida de cada persona. Pero al decir pecaron, significa identificación con Adán en su pecado. Pablo no dice que el pecado pasó a los hombres porque Adán pecó, sino que la muerte de todos se debe al pecado de todos, no solo de Adán, pero no a los pecados personales de cada uno. Lo único que puede significar es que la primera transgresión de Adán se considera como pecado de cada uno de los miembros de su raza. Así que nos quedamos no solamente con la naturaleza pecaminosa, sino también con la culpa del pecado de Adán. Todos pecaron no significa solamente mancha, sino también culpa. Resumiendo esta teoría del pelagianismo. Esta teoría sostiene que el pecado de Adán le afectó únicamente a él, que toda alma humana es creada por Dios en forma inmediata y creada como inocente, libre de las tendencias del pecado, y que puede obedecer a Dios como lo hizo Adán. Que Dios imputa únicamente a los hombres los actos que ellos ejecutan personal y conscientemente, y que el único efecto del pecado de Adán
sobre su posteridad es el de un mal ejemplo. Los hombres pueden ser salvos por medio de la ley, al igual que por el Evangelio. La muerte física es meramente la exteriorización de una ley original. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Significa que todos incurrieron en la muerte eterna, pecando por el ejemplo de Adán. Así que según este punto de vista, el hombre está bien. Vamos a ver la posición arminiana. El pecado de Adán nos dio solamente una naturaleza pecaminosa. La posición arminiana. El estado del hombre al nacer. Depravado, pero capaz de cooperar con el Espíritu Santo. Strong resume la posición arminiana de la siguiente manera. A causa de la enfermedad propagada de Adán a todos sus descendientes, el hombre es totalmente incapaz de obedecer perfectamente sin la ayuda divina o de conseguir la salvación. Esta incapacidad, sin embargo, es física e intelectual, no voluntaria, como cuestión de justicia. Dios derrama sobre cada individuo, desde los primeros momentos de vida y conciencia, una influencia especial del Espíritu Santo, la cual es suficiente para contrarrestar el efecto de la depravación heredada y de hacer posible la obediencia, siempre y cuando el ser humano coopera, cosa que todavía es capaz de hacer. Segundo, el efecto del pecado de Adán sobre la raza. Corrompió a sus descendientes física e intelectualmente. La culpa del pecado de Adán no es imputada. Tercero, preguntas y respuestas al respecto. ¿Cómo pecan los hombres hoy en día? Al confirmar conscientemente en sus propios actos el pecado de Adán, a pesar de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es la corrupción? Son las tendencias malas retenidas a pesar de la presencia del Espíritu Santo. La corrupción heredada es como un mal o infortunio, no propiamente como pecado ni como culpa. ¿Qué es entonces lo que se imputa? Solamente los actos de la persona y ese acto de ratificar el acto de Adán. El hombre hereda una naturaleza pecaminosa, pero no es responsable de ella, de manera que no se le puede añadir culpabilidad. ¿Cómo se salva el hombre? Al cooperar con el Espíritu Santo, quien es dado a todos. Por eso, cuando se deja de cooperar notablemente, se pierde la salvación. El peso recae sobre el libre albedrío del hombre. Problemas con esta posición. Dios no da el Espíritu Santo a todos con el propósito de ayudarles a obedecer. Solamente se da en el sentido de una luz general. Niega que la depravación heredada de Adán incluya la culpabilidad. No está de acuerdo en que nosotros participamos en el pecado de Adán. Además, Dios no concede el Espíritu Santo a nadie por cuestión de justicia. Así que, resumiendo la teoría arminiana, según esta teoría, el hombre solamente es que está enfermo. Como resultado de la transgresión de Adán, los hombres son por naturaleza
destituidos de la justicia original y sin ayuda divina, totalmente incapaces de lograrla, ya que esta inhabilidad es física e intelectual, no voluntaria. Dios, para mantenerse justo, confiere a cada individuo, en la aurora de la conciencia, una influencia especial del Espíritu Santo, suficiente para contrarrestar el efecto de su pecaminosidad heredada y que hace posible la obediencia, si ellos cooperan con el Espíritu, lo que le es posible hacer. La tendencia pecaminosa en el hombre puede llamarse pecado, pero no abarca la culpa o el castigo. Por cierto, la humanidad no se considera culpable por el pecado de Adán. Solo cuando los hombres consciente y voluntariamente se apropian de esas tendencias malas, Dios se los imputa entonces como pecado. Así que Romanos 5:12, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, significa que todos sufren las consecuencias del pecado de Adán y que todos personalmente consienten a su pecaminosidad, con lo cual nacieron por actos de transgresión. Simplemente estoy leyendo, sé que son temas difíciles y posiciones que estamos estudiando. Vamos a ver con la siguiente posición. La posición federalista. El pecado de Adán nos proporcionó polución y culpabilidad en base de representación. Vamos a ver. El fondo histórico también es llamado pacto de obras o representación. Parece ser que tuvo su inicio en Coseus, un teólogo holandés, y fue adoptado por la Iglesia reformada para distinguirla de la luterana, y por su carácter creacionista es probable que fuese la posición de Juan Calvino. ¿En qué se basa? Se basa en el postulado de que Dios entró en un pacto con Adán. Esto es lo que indica Osea 6:7. Y dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Adán tenía entonces una doble relación con su descendiente. Por un lado es cabeza de la raza, por ser padre. Y por otro es representante de la raza delante de Dios. Posición federalista. Primero, estado del hombre al nacer. Depravado, incapaz y bajo condenación. Culpable. Segundo, Dios crea a cada hombre con una naturaleza pecaminosa, la cual le lleva al hombre a cometer actos pecaminosos. El efecto del pecado de Adán sobre la raza. Se le imputa el pecado de Adán y como consecuencia se crea en el hombre una naturaleza pecaminosa. Por tanto, son creacionistas en origen del alma. Siguiente. La naturaleza pecaminosa es el resultado de la imputación del pecado de Adán, no la causa. La imputación es la causa de la depravación. Preguntas y respuestas. ¿Cómo pecan los hombres hoy en día? Al imputarles el pecado de Adán. Son pecadores antes de pecar, por esa naturaleza pecaminosa que traemos. ¿Qué es la corrupción? Una naturaleza pecaminosa bajo la condenación de Dios. Esta es la teoría de la imputación inmediata del pecado de Adán a su posteridad. ¿Qué es lo que se imputa? El pecado de Adán.
la corrupción de cada hombre y los actos personales de cada hombre. ¿Cómo se salva el hombre? Al imputarle la justicia de Cristo. Defensa de esta posición. Se subraya el pecado de Adán, no el de Eva. Como hemos visto, Romanos 5:12 no habla del primer pecado, sino del segundo pecado, por lo que deja claro que Adán era el representante. Segundo, el principio de la representación explica por qué Dios imputa solamente el primer pecado de Adán y no todos los pecados siguientes. Tercero, mantiene intacto el paralelismo de la comparación entre el acto de Cristo como nuestro representante y el acto de Adán como nuestro representante de la raza. Así que Romanos 5:12, todos pecaron, tiene solamente dos posibles interpretaciones. Todos pecaron individualmente y todos pecaron en Adán como su representante. Esta es la posición adoptada por esta teoría. Romanos 5:14. Adán es un tipo de Cristo. Tal y como Adán pecó en mi lugar, Cristo murió en mi lugar. Génesis 2:16-17 se compara con Hebreos 10:7. Vamos a ver los puntos débiles de esta posición. No se describe en las Escrituras con seguridad ningún pacto entre Adán y Dios. No hay ninguna mención de dicho pacto en Génesis. Lo normal sería encontrarlo en este libro, que narra de forma explícita la historia de Adán. No vemos ningún pacto. Segundo, la palabra hebrea para Adán, usada en Oseas 6:7, puede también traducirse como humanidad, cosa que hace la Septuaginta. Asimismo, la Biblia de las Américas así lo menciona al margen. Adán significa humanidad. La representación requiere el consentimiento del representado. Evidentemente nosotros no hemos dado nuestro consentimiento a Adán para que nos represente, aunque este argumento se soluciona con la soberanía de Dios, pues ella hace innecesario nuestro consentimiento. Y por último, parece más lógico que la imputación sea el resultado de la corrupción y no al revés. Seguimos. Vamos a ver la última posición, la posición agustiniana. El pecado de Adán nos proporcionó polución y culpabilidad como padre de la raza. Fondo histórico. Algunos, como Charles Hawkes, la llaman teoría realista. Fue propuesta por Agustín de Hipona, fue aceptada por Lutero y los demás reformadores, excepto Ulrico Zwinglio. Vamos a ver la posición agustiniana, que dice: el estado del hombre al nacer, depravado, incapaz y condenado. Segundo, el efecto del pecado de Adán sobre la raza. Culpabilidad real del pecado de Adán. Corrupción y muerte. Preguntas y respuestas al respecto. ¿Cómo pecan los hombres hoy en día? La naturaleza humana constituye una simple unidad no solo genérica, sino también numérica. Por tanto, todos los hombres verdaderamente pecaron en Adán, traduciendo este como humanidad, o sea,
todos estábamos allí con Adán cuando pecó. Al participar en el pecado de Adán, cabeza y padre de la raza, todos pecaron en su cabeza natural. Suelen ser traduccionistas. ¿Qué es la corrupción? Una disposición hacia el mal. La misma naturaleza que se corrompió en Adán es la misma naturaleza que poseemos nosotros. ¿Qué es lo que se imputa? El pecado de Adán, nuestra depravación y nuestros propios actos. Dios imputa el pecado de Adán a su posteridad en base de la unidad orgánica de la raza. Cada persona existía en semilla en Adán. Un texto fundamental, aunque comparativo, es Hebreos 7 del 9 al 10. Aquí dice, fijaros, que Leví, aunque no vivía todavía, pagó diezmos a Melquisedec, porque estaba en los lomos de su antepasado Abraham. Lo que hizo Abraham involucró a Leví. Leví no pagó conscientemente su diezmo a Melquisedec, pero Dios lo vio así. Del mismo modo, no pecamos en Adán conscientemente. Sin embargo, Dios culpa a la raza con la transgresión de Adán. ¿Cómo se salva el hombre? Por la obra de Cristo, con quien somos uno. Vamos a ver la defensa de esta posición. Está de acuerdo con la interpretación más natural de Romanos 5, del 2 al 21. Se entiende la imputación como el cargo a nuestra cuenta de una culpabilidad que es realmente nuestra, sea por los actos personales o por la relación con la raza. La naturaleza pecaminosa no nos la impone Dios, sino que la heredamos por ser parte de la raza. El pecado de Adán representaba una rebelión única y permanente contra Dios. Todos los demás pecados son fruto de esa apostasía, por lo que nos son imputables. Puntos débiles de esta posición. Si somos responsables por el primer pecado de Adán, en base a nuestra identificación con él como raza, entonces tenemos que ser responsables para todos sus siguientes pecados y los de nuestros antecesores, pues el suyo no fue el primer pecado, sino el segundo. El decir que cometemos el acto de desobediencia de Adán como parte de la raza no es válido. Es imposible actuar antes de existir, a no ser que sea una cuestión de identificación, cosa que implica Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. En Hebreos 7, 9, 10 es representación. Son hijos de Abraham los que creen, aunque físicamente no lo sean. Rompe el paralelismo entre el acto de Adán y el de Cristo, pues solo es explicable desde la representación. Romanos 5, 18, 19. Así que resumimos de esta manera. Si te quieres posicionar, te posicionas en una de estas posiciones. Pero como he dicho otras veces, que esto no sea causa de divisiones ni de controversias, sino que esto se sirva para tener claro
que hemos nacido con esta naturaleza pecaminosa, que se nos ha imputado el pecado en nosotros, que estamos perdidos, que éramos hijos de desobediencia y que ante esta situación nos podemos ver perdidos, desamparados, y si ahí nos quedáramos, qué cosa tan tremenda, tan horrible, pero que esto nos sirva para ver el estado del ser humano y para ver lo más precioso, lo más grande y lo más maravilloso que es como Cristo salva a la humanidad, su obra preciosa, pero claro, ese ya es otro estudio. Este ya lo hemos terminado. Me he pasado de tiempo otra vez, porque claro, es difícil. Tantos datos leído y leído, es difícil estar aquí a sola haciéndolo. Pero quiero que os hayáis quedado con esta pequeña introducción sencilla y que os haya servido en vuestras vidas. Doy las gracias de nuevo primero a Dios por haberme permitido de compartirlo con vosotros y que aquí estoy para lo que vosotros queráis que siga un día u otro, cualquier estudio. Y nada, espero que haya servido, sea de bendición para vuestras vidas y que el Señor siga ayudándonos en nuestras vidas. Estamos en lo mejor, hermano. Estamos en Cristo. Estamos en su camino. Si ha servido para algo, para ayudaros a salir adelante en vuestros pensamientos, en vuestra vida, lo que estáis viviendo, si ha servido para algo, mira, gloria a Dios. Pero que haya servido para algo bueno, como a mí el volver a recordarlo. Estoy encantada. Lo que más me gusta es escudriñar las escrituras. No sé si se me habrá quedado alguna cosa en el tintero de los estudios, no, porque lo he estado leyendo. Es algo frío, ¿no? Es algo árido, ¿no? Estar leyendo. Pero son estudios y estar aquí sola pues es mucho más difícil. Pero bueno, muchas gracias por vuestra paciencia, por haber estado aquí y adelante. Mucho ánimo. Seguir en la obra, seguir en vuestras iglesias si estáis, o no sé, vuestra situación de cada uno, pero que mucho ánimo, que el Señor siga sosteniendo vuestras vidas, ayudándoos en todo lo que haga falta. Me despido de vosotros, muchas gracias y hasta la próxima. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén y amén.